aperitivo. Vamos a hacer un análisis preliminar. Acompáñame. A pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones generales 2025, el panorama político sigue en constante movimiento. Pero vamos a analizar ciertos puntos claves. Lo más probable es que no se lleven a cabo las elecciones el 17 de agosto. ¿Por qué? Aparentemente puede haber un retraso por tema de presupuesto. ¿Y qué afectó a este presupuesto? Pues al parecer hubo una orden, dicen por ahí, pero hubo una chacha general de altos parlamentarios. Habría que analizar quiénes son los altos parlamentarios que han hecho posible este retraso, porque al no asistir tal cantidad de parlamentarios que solicitaron licencia, algunos de ellos para efectuar una especie de show político y lanzamiento de campaña o de presencia de dentro de otros partidos en una alianza, habría que ver la calidad de parlamentarios que fueron los que se chacharon, ¿no? Y si estos fueron del oficialismo o de la oposición. ¿Cuántos fueron del oficialismo y cuántos chachones de la oposición? Pero yo me pregunto, o sea, creo que hay más cantidad de chachones del oficialismo y creo que hay un par de la oposición. Entonces, este par de la oposición trabaja de manera coludida con el oficialismo. Me parece extraño que este par de senadores que se han chachado conjuntamente al par de a los otros tantos senadores del oficialismo que se han chachado, coordinen de manera tan acertada, como si estuvieran trabajando de manera unificada, como si fueran un equipo. Eso es lo que me resulta raro, ¿no? Porque yo en mi ignorancia de simple mortal y simple ciudadano, yo pensé que adentro del Parlamento era una pelea de perros y gatos, o sea, oficialismo con oposición y que nunca podrían llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque todo lo que expresan es pues totalmente contrario. Vamos a luchar contra el autoritarismo del MAS, pero luego resulta que trabajan muy de acuerdo y en una manera muy eficiente con la gente del MAS. Eso es lo que no me cabe en la cabeza. Por eso es que decidí aprender junto con ustedes cuál es el poder de mi voto, porque no simplemente es escoger a un candidato a la presidencia y a la vicepresidencia. Resulta, porque no sé si ustedes saben, pero tuve una incursión en este año dentro de lo que es este tipo de cámaras, asamblea legislativa, así que me pude informar más y me pude empapar un poquito más. Entonces resulta que tu voto es súper decisivo, ¿no? Por más de el partido o el candidato por el que hayas votado y haya perdido, adentro de los partidos o las alianzas, eso también es lo que aprendí, existen ciertas listas ya prediseñadas, tanto para las senaturías y para las diputaciones. Entonces, a los diputados tú los puedes ver en tu papeleta, ¿no? Al momento de ejercer tu voto, tú ves quién va a estar por tu circunscripción. Pero quedamos a ciegas, prácticamente a ciegas, para el ciudadano de a pie, para el que no esté especializado en este rubro, de saber quiénes más van a ser los miembros del Parlamento y en qué cantidades por cada partido, por cada alianza política. Entonces, resulta que existen listas, primero, segundo, tercero, o sea, el titular, el suplente, el de la banca, etcétera, etcétera. Si al titular le pasa algo, luego va el suplente, y si al suplente le pasa algo, bueno, va el siguiente, y el que sigue, ¿no? Entonces, tenemos que contemplar todas esas posibilidades, y si los partidos políticos o las alianzas tienen algún tipo de requerimientos mínimos o reglamento para conformar esas listas. Solamente como ejemplo, yo soy exfuncionaria bancaria y, por ejemplo, dentro del banco no podían trabajar familiares, ¿no? Yo no podía trabajar junto con mi hermano en el mismo banco, o con mi cuñado, o con mi cónyuge, ¿no? Entonces, y te miraban bien cuando eras, pues, enamorado, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un riesgo y existe un conflicto de intereses. Entonces, mínimamente, ¿será que dentro de estas listas de los partidos tienen el cuidado de ver, o por lo menos hacerles firmar una declaración jurada diciendo que yo, fulano de tal, que ahora me encuentro integrando tal posición dentro de las listas de diputaciones o de senaturías, declaro no tener a ningún familiar dentro de las mismas líneas, así para poder evitar pues cualquier caso de nepotismo, ¿no? Entonces, muchas veces lo de letra muerta ilegal no necesariamente es lo justo, pero
aquí el bloque de la oposición nos viene a presentar ideas y propuestas innovadoras, ¿no? Para salir del molde, para que critican al oficialismo. ¿Por qué? Porque han hecho cosas que no estaban de acuerdo ni a las leyes, según, ¿no? Porque a veces transforman lo que no se puede, lo transforman en legal, y si no hay ley, pues aprobemos ley para que esto sea legal, ¿no? Pero también hay algo que aparentemente quiere la oposición proyectar, y es la ética profesional y la ética moral. Entonces, si tú dentro de tu partido y tú como miembro como miembro de las listas de senaturías y diputaciones, tú sabes algo, sabes quién es tu pariente, sabes quién es tu enamorado y sabes con quiénes te vas a casar, o por lo menos, si bien no estás casado con certificado de matrimonio, pero estás de concubino, por lo menos tu ética y tus códigos morales no deberían permitirte ser parte de una lista donde no va a haber objetividad ni imparcialidad al momento de la fiscalización cuando lleguen a formar parte del Parlamento. En resumidas cuentas, un miembro del Parlamento que se dedican más que todo a la fiscalización, ¿cómo puede fiscalizar a alguien que es su enamorado o su concubino o su familiar? Por ejemplo, si yo soy diputada o senadora y por mi mismo partido hay otra persona que también es diputada o senadora, entonces, tal vez es mi pareja, mi concubino, mi amante, mi familia, mi hermano, mi cuñada, lo que sea, y la gente no se ha dado cuenta, o por tecnicismos legales hemos logrado evadir. ¿Cómo podría yo fiscalizar a ese miembro del Parlamento cuando yo estoy siendo testigo de que está haciendo cosas malas, pero ¿dónde está la objetividad? Ahí tengo un conflicto de intereses. Entonces, dentro del Parlamento no hay pues nepotismo. ¿Por qué? Porque según han sido elegidos mediante voto. Los diputados sí, y los senadores, bueno, por las listas, ¿no? Que mediante el voto han logrado habilitar ciertos cupos, ¿no? Pero ¿dónde está la responsabilidad de los partidos políticos y de las alianzas? ¿Por qué no podemos conocer, o tal vez yo soy la única ignorante y hay alguna página web tal vez de la OEP o de los mismos partidos políticos, cuáles son sus estatutos, sus reglamentos, sus códigos de ética para ver? No se permite tal cosa, o no sé, los que quieran formar parte de las listas de senaturías y diputaciones no deben tener antecedentes penales, o no deben estar cursando procesos investigativos por violencia, porque cada uno puede conformar su asociación, su partido o lo que vean conveniente de acuerdo a sus propias reglas. Y si no encaja una persona, pues hay muchos otros partidos políticos tal vez en los cuales sí va a encajar. Pero si yo tengo mi partido y si yo soy jefa, yo diría no, o sea, miren, que no sea depende de mí, ni de mi criterio, ni de mi sana crítica, sino que esté plasmado por escrito que la ley interna es para todos, ¿no? Entonces todos deben cumplir, si bien no son temas completamente de letra muerta, con papeles y certificados, por lo menos llenar una serie de requerimientos mínimos. Por ejemplo, ¿qué me habilita a mí para ser analista política? Yo no tengo ninguna licenciatura o ningún título en ciencias políticas, relaciones internacionales o similar. Pero ¿por qué no? Una puede ser lo que quiera. Si para ser parlamentario ni siquiera necesitas tener un título académico. Entonces, ¿qué me impide a mí poder observar, poder criticar esta labor? ¿Por qué? Porque soy un simple ciudadano que por obligación y derecho debo emitir mi voto. Entonces, ahora sí me dio la gana de aprender y de entender todo lo que pasa aquí adentro. Así que se los voy a estar comentando.